¿Me escuchan, por favor? Alguien que me conteste si se ve bien la pantalla. Sí, Se doctor. ve bien, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, desearles un feliz año nuevo, que sea un buen año y ojalá se pueda poner fin a esta pandemia. Vamos entonces a continuar con las clases que habíamos comenzado y que ya estamos por la unidad 8. Recordarles que terminada esta unidad 8 tomamos el segundo parcial. ¿Está bien? Lo que vamos a ver en esta unidad 8, las notas se las voy a dar al final de la clase. Por favor, los que tienen encendido su audio, que lo apaguen. Bueno, vamos entonces, en el día de hoy, comenzar a ver la unidad 8. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Vamos a hablar acerca del diseño de una red de alcantarillado. El objetivo que se persigue con esta unidad es de poner a disposición de ustedes una metodología para el diseño de las redes de alcantarillado sanitario. ¿Está claro? A través de una secuencia de pasos puedan contar ustedes con una metodología para realizar el diseño de una red de alcantarillado. Como toda metodología de diseño, siempre vamos a necesitar de alguna información que se requiere para el mismo. ¿Qué información es lo que nosotros necesitamos para diseñar una red de alcantarillado? Es importante comenzar diciendo que toda la información que se requiere para el diseño de una red ya nosotros la vimos en capítulos anteriores y que esta información, si ustedes se recuerdan, nosotros la recogimos o la dividimos en dos partes. Una primera parte que son los trabajos de campo, donde salen las comisiones al campo para hacer los diferentes levantamientos, ya sea de suelo, topográfico, etcétera, y la otra etapa que se constituía en la preparación ya de los planos y los perfiles de todo el área que son requeridos por la red. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Bueno, adicionalmente, siguiendo esa información que ustedes ya conocen en capítulos anteriores, siempre es obligatorio que nosotros podamos conocer, en primer lugar, el área total de cobertura. Esto es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a establecer uno de los límites del proyecto y es el límite espacial. O sea, nos tienen que dar a través de una poligonal cuál es el área que nosotros tenemos que cubrir con nuestro proyecto de alcantarillado sanitario. Por otro lado, debemos conocer la población actual del área de cobertura, que como ustedes conocen, es obtenida del INE. Aprovechando el INE, debemos también conocer el índice de crecimiento poblacional en la zona del proyecto. La primera clase. Porfa, apaguen los micrófonos. Se debe conocer también la disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de los trabajos, porque eso es importante porque lógicamente el proyecto que nosotros vamos a hacer tiene que estar acoplado a esa disponibilidad de recursos financieros. También debemos conocer de la existencia o no de un personal calificado para la operación y el mantenimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque una red de alcantarillado sanitario es muy peligroso su operación. Ya nosotros estudiamos que dentro de las alcantarillas se forman unos gases que se conocen como el sulfuro de hidrógeno. Y estos gases, cuando están en concentraciones de hasta 500 partes por millón, pues pueden ocasionar el desmayo de los operarios en el interior de las instalaciones, sobre todo cuando acceden a las cámaras de inspección. Y cuando ésta supera las 700 partes por millón, le puede ocasionar la muerte por asfixia. Entonces nosotros, si no existe un personal calificado, nosotros vamos a tener que requerir
en el presupuesto general de la obra un cierto monto para la capacitación de este personal. No podemos a un personal que no tenga experiencia lanzarlo a operar un sistema que requiere de mucho cuidado. Y como siempre es importante, se debe contar con las normas sobre el alcantarillado sanitario en el país. O sea, siempre debemos disponer las normas del país en el lugar en que nosotros nos encontremos realizando este diseño. Ahora bien, con toda esa información conjuntamente, lógicamente, con la que ya vimos en la unidad 4, si no más no me equivoco, ¿cuáles serían los pasos que debemos seguir para diseñar una red de alcantarillado sanitario? Lo primero es que debemos disponer, como vemos en este plano, un plano planimétrico de toda la zona de cobertura del proyecto, donde aparezcan los manzanos, las calles, las avenidas, o sea, donde aparezca todo tipo de señalización presente en la zona donde nosotros vamos a realizar o ejecutar el proyecto. Eso es lo principal, contar con un plano planimétrico. ¿Está claro? Y además de eso, debemos contar también con los perfiles longitudinales, como estamos viendo este que está aquí, que pasen por cada una de las calles que componen el área de cobertura. O sea, fíjense ustedes aquí, esta es la calle número 1, o sea, este perfil se corresponde con esta calle. Tendremos uno para la calle 2, uno para la calle 3, 4, etcétera. O sea, tenemos que tener listo todos los perfiles longitudinales por el eje de las calles, ¿está claro? Donde aparezcan las cotas topográficas, como ya ustedes conocen, espaciadas cada 15 metros, y en donde exista un cambio brusco de pendiente, donde se produzca un cambio brusco de pendiente, si no cae dentro de los 15 metros o cae en una zona intermedia, se deberá también exigirle a la empresa topográfica que tome la cota de ese punto, porque justo donde se producen los cambios de pendiente, estamos obligados a colocar una cámara de inspección. ¿Está claro? Entonces, tantas calles existan en el área de cobertura, tantos perfiles nosotros tenemos que disponer. ¿Está bien? Es importante estos perfiles, ¿por qué? Porque esto que me está dando aquí, bueno, en primer lugar, ¿qué me está diciendo? Que en la calle 1, la pendiente natural del terreno va en esta dirección. O sea, mírenlo aquí. La pendiente va desde el 0 hasta los 100 metros en esta dirección. O sea, de oeste a este. Y eso es importante porque nosotros siempre vamos a colocar la pendiente de la tubería coincidente con la misma dirección de la pendiente del terreno para disminuir los costos de excavaciones, como vamos a ver más adelante. Pero además, esto nos va a dar, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a colocar obligatoriamente una cámara en la cota, en la distancia 0 aquí, nos da que de este perfil podemos saber cuál es la cota topográfica, la cota del terreno, y vamos a hacer coincidir la cota superior de la cámara con esa cota de terreno. Si vamos a colocar una a los 100 metros, pues entonces entramos aquí a los 100 metros y leeremos cuál es su cota. Si colocamos una cota a los 50 metros o una cámara intermedia, perdón, a los 50 metros, aquí entramos a los 50 metros y podemos saber cuál es la cota superior de esa cámara. Por eso es que es importante que existan todos los perfiles por cada uno de las calles que se encuentren dentro del área de cobertura. En segundo lugar, en el segundo paso, nosotros vamos a indicar en el plano en planta con una flecha la dirección de la pendiente de las calles por donde pasará la red de alcantarillado. Esta dirección de la flecha la vamos a sacar justamente de los perfiles.
Fíjense ustedes que la calle 1, la pendiente es de oeste a este. Entonces vamos a venir aquí y vamos a indicar con una flecha en el eje de la calle el sentido de circulación de la pendiente natural del terreno. ¿Está claro? Y esto nos va a servir evidentemente para realizar el trazado de nuestras alcantarillas, donde siempre vamos a hacer coincidir en lo posible la pendiente, o sea, el sentido de la pendiente de la tubería, lo vamos a igualar al sentido de la pendiente del terreno, lo que no significa que sea la misma pendiente, sino estamos hablando la dirección de la pendiente como tal. ¿Está bien? En el tercer paso, vamos a trazar las alcantarillas en planta, dibujando las líneas que representan las alcantarillas de cada calle, indicándose con una flecha la dirección del flujo correspondiente. Esto es importante. Ya en este tercer paso comenzamos a realizar el trazado de nuestras alcantarillas. ¿Está bien? En el trazado de la red se deberán quedar bien definidas cuáles son las alcantarillas principales, que aquí fíjense ustedes, para ello aprovecharemos en el AutoCAD los colores, y por ejemplo aquí le hemos indicado con color rojo que se constituyen las alcantarillas principales. En color azul se constituyen las alcantarillas secundarias y en color negro están los colectores. O sea, siempre vamos en el trazado, a dejar bien claro cuáles son los tipos de alcantarillas que compone nuestra red. ¿Por qué es importante esto? Y sobre todo, ¿por qué es importante diferenciarlas con colores? Antiguamente, como no se tenía la facilidad que tiene el AutoCAD, se colocaban con líneas de diferentes, líneas de puntos, líneas de eje, líneas de puntos, líneas continuas, pero ahora como tenemos la ventaja del AutoCAD y los colores, pues las identificamos con un color. ¿Por qué es importante esto? Y ustedes podrán decir, pero ¿qué tontería es esa? No, es muy importante por una sencilla razón. Si yo les preguntara a ustedes, ¿en dónde nosotros estamos obligados a colocar las acometidas domiciliarias? Ustedes me van a contestar, solo en las alcantarillas secundarias. Entonces, fíjense la importancia que tiene el hecho de tener los colores y nosotros identificar las líneas azules como alcantarillas secundarias. Quiere decir que nosotros las acometidas de los domicilios vamos a conectarlas siempre a la alcantarilla secundaria de color azul que se encuentre frente a la parte frontal de la edificación. ¿Está claro? Entonces, eso es muy importante. Esta nunca vamos a conectar una acometida domiciliaria a una alcantarilla que no sea secundaria. O sea, peor una principal y todavía más malo a un colector o a un interceptor. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Y esta indicación de la flecha tiene que ver que me está indicando que el sentido de circulación, o sea, que la pendiente del terreno, que debemos hacerla coincidir en la misma dirección, la pendiente de la tubería, va, por ejemplo, en la calle 1, como vimos, de este a oeste. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Excepto en casos especiales, las alcantarillas deben siempre seguir las pendientes de las calles. Es más económico planificar la red de esta forma, de manera que el agua residual recogida en cada calle fluya por gravedad hacia el punto de evacuación final. ¿Cuál es el punto de evacuación final? Va a ser la planta de tratamiento de aguas residuales. Adicionalmente, se deberá seleccionar el trazado que disponga de menos longitud hacia la planta de tratamiento. O sea, ya nosotros vimos que cuando nosotros vamos a hacer el trazado de la red, mínimo tenemos que hacer 2 trazados. La idea serían 3. Y de eso seleccionar aquel trazado que disponga de menos longitud de tubería para llegar al mismo destino que es la planta de tratamiento.
Y debemos siempre tratar en lo posible de que el agua fluya por gravedad desde el punto de recolección en la alcantarilla secundaria, fluya por gravedad pasando por las principales y los colectores e interceptores y llegue por gravedad a la planta de tratamiento. ¿Está claro? ¿Por qué no vamos a adoptar una pendiente de la tubería contraria a la pendiente natural del terreno? Porque lógicamente eso incrementaría los costos de excavación si es que queremos lograr el flujo por gravedad. Por eso es que es muy importante siempre que nosotros, desde el punto de recolección hasta el lugar de destino, que es la planta, el agua fluya por gravedad. Claro, no siempre se puede lograr, eso se los aclaro, sobre todo en topografías llanas como Santa Cruz. Es muy difícil llegar por gravedad en una topografía llana a la planta. Entonces, en esos casos, se colocan estaciones elevadoras de agua. O sea, cuando llegamos a una profundidad que vamos a rebasar los 6 metros, ahí en ese punto colocamos un pozo de bombeo, instalamos unos equipos de bombeo y lo convertimos en una estación elevadora para reiniciar a 1 metro la descarga del agua, que es la profundidad mínima exigida para una red de alcantarillado. ¿Está bien? Pero siempre que se pueda llegar por gravedad, eso es lo óptimo, porque cuando tenemos ya estaciones elevadoras, ¿qué tenemos en las estaciones elevadoras? Equipo de bombeo acoplado a un motor. El motor consume energía nuestra, como un costo a cobrar por el servicio a la población. Pero además tenemos que esos equipos requieren de mantenimiento. Ya aparece otro costo que es el de la operación y el mantenimiento. Entonces se va encareciendo el costo de servicio. Y eso el único que lo puede controlar es el proyectista a momento de realizar su trazado y su proyecto. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, los proyectistas. De manera general, las alcantarillas secundarias, como podemos ver aquí, se conectan a las principales. La principal es esta de color rojo y las secundarias son las de color azul. Las alcantarillas secundarias descargan a las principales descargan a los colectores y los colectores, dependiendo de la magnitud del área, pueden descargar a un interceptor o directamente a la planta de tratamiento. O sea, ¿qué significa eso? Que generalmente las alcantarillas principales se ubican perpendicular a las alcantarillas secundarias. Los colectores perpendiculares a las principales, los interceptores perpendiculares a los colectores y bueno, estas conducen el agua a la planta. Para que tengan una idea, Santa Cruz de la Sierra, a la magnitud que tiene su área, no alcanza a tener interceptor. O sea, Santa Cruz de la Sierra, el sistema que tiene alcantarillado sanitario, fundamentalmente que mayor área abarca, que es el de Zaguapac, este sistema está compuesto solo por alcantarillas secundarias, por principales y colectores, no llega a nivel de interceptor. ¿Está bien? Para que, bueno, tengan una idea de cuando se requiere un interceptor, es porque la magnitud del área es muy grande. Una vez que ya nosotros realizamos el trazado de las diferentes tuberías que componen la red, en el cuarto paso vamos a situar nuestras cámaras de inspección. Las cámaras de inspección es de obligatoria ubicación, en primer lugar, donde inician los tramos de alcantarilla. Por ejemplo, la alcantarilla secundaria 1, si le quiero llamar, aquí estaría compuesto por el tramo de 1,2 y 2,3. Entonces, como aquí inicia una alcantarilla secundaria, que es la 1, la que componen los tramos 1,2 y 2,3, aquí estoy obligado a colocar una cámara de inspección. Pero además esta cámara de inspección también estoy obligado a colocarla porque aquí inicia
una alcantarilla compuesta por los tramos 1, 6, 6, 7 y 7, 8. Aquí hay un errorcito, por favor. Este es 7, 8. ¿Está bien? No puede ser 7, 6, 7, 6. Entonces, ese es el primer requisito obligatorio para colocar una alcantarilla. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que antiguamente se colocaban los til de arranque, que los til de arranque no eran más que 2 codos de 45 y un tapón a nivel de la calle, y que eso era embebido en un bloque de casi medio metro cúbico de hormigón, lo cual lógicamente encarecía, porque si colocaríamos en vez de cámara tit de arranque, tendríamos un tit de arranque para la alcantarilla 1, 6, 6, 7 y 7, 8, y otro tit de arranque diferente para la alcantarilla 1, 2, 2, 3. Y entonces ya estaríamos hablando que solamente en esta cámara, nosotros en este punto tendríamos 2 til que harían prácticamente un metro cúbico de hormigón. Entonces eso encarecía muchísimo el sistema de alcantarillado, y el hombre ha ido evolucionando estos sistemas de manera que con los mismos recursos se pueda cubrir mayor área de cobertura. Y entonces se decidió cambiar por una cámara de inspección. Por otro lado, donde se producen los cambios de dirección. Por ejemplo, si venimos por esta alcantarilla 1, 2, 2, 3, en el punto 3, aquí el agua va a cambiar de dirección e incorporarse a una principal. Entonces, aquí en este punto 3 estamos obligados a colocar una cámara de inspección por 2 razones. Uno, porque se produce un cambio de dirección, y 2, porque inicia la alcantarilla principal esta que estoy siguiendo con mi puntero. Por otro lado, donde se produzcan cambios de pendiente, supongamos que en el perfil topográfico nos da que hay un cambio de pendiente, por decirle, en este punto, aquí obligatoriamente, no importa la cercanía que tenga, estamos obligados a colocar también en el cambio de pendiente una cámara de inspección. ¿Por qué? Porque en alcantarillas, señores, no se usan accesorios ni para cambiar dirección ni para cambiar pendiente. Todos esos cambios se realizan mediante cámaras de inspección. Ahora bien, donde existe un cambio de material de la tubería, por ejemplo, las tuberías secundarias, como ya ustedes conocen, el material que se utiliza es el PVC. ¿Por qué? Porque una tubería secundaria, el diámetro máximo que te puede alcanzar es 10, a todo reventar 12 pulgadas. Es muy difícil que sea 12 pulgadas, generalmente no supera los 10. Empieza con 6 y puede ser que llegue hasta las 10 pulgadas. Máximo, a todo reventar 12 pulgadas. Entonces, aquí esto sería PVC. ¿Por qué utilizamos el PVC en las alcantarillas secundarias? Para aprovechar la existencia de los accesorios en Y y en T para realizar las acometidas, las conexiones de acometida domiciliaria. Pero cuando yo paso a una principal, ya la principal no es de PVC. La principal generalmente se recomienda que se realice de hormigón armado. ¿Está claro? Entonces, cuando se produce un cambio de material, como aquí de PVC a hormigón armado, muere el PVC en uno de los muros, en una de las paredes de la cámara, e inicia en otra pared de la cámara el otro material. ¿Está bien? En donde se produzcan cambios de diámetro. O sea, vamos a suponer que yo vengo por esta alcantarilla secundaria y del tramo 1 2 me da que el diámetro es 6 pulgadas. Pero el tramo 2 3, ya cuando hago el cálculo, me da que paso de 6 a 8 pulgadas. Entonces, aquí, como hay un cambio de diámetro de 6 de una sección menor, 6 pulgadas, a una mayor, 8 pulgadas, entonces estoy obligado a colocar una cámara de inspección para que el diámetro menor muera en una pared y el mayor inicie en la otra. No se olviden nunca que en una red de alcantarillado no se debe nunca disminuir diámetro.
Siempre lo que se tiene en una red, partiendo desde la acometida, alcantarillas principales, secundarias, principales, colectores, es una ampliación de diámetro, un incremento de diámetro. Nunca se colocan reducciones en las redes de alcantarillado. Por otro lado, se coloca también en las uniones de las alcantarillas, excepto en las conexiones de acometida. O sea, las acometidas no se realizan por medio de cámara. La conexión de una acometida domiciliaria no se realiza con una cámara, sino que se realiza, como les dije, con un accesorio que puede ser una T o una Y o un caballete, que también se le conoce y ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, donde se une una alcantarilla secundaria con una principal, aparte de porque se produce un cambio de material, porque se produce un cambio de dirección, entonces como se produce un cambio de diferentes alcantarillas, entonces también se colocan cámaras de inspección. Y se deben colocar cámaras de inspección en los intervalos que pueden variar entre 100 y 120 metros o menores según sea necesario. Por ejemplo, si ustedes me preguntaran a mí un poco para transmitirle mi experiencia, que lógicamente, bueno, desde muchos años de trabajo en estos temas. Si ustedes me preguntaran a mí, yo soy reácido a colocar una cámara en cada esquina y 100 metros. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace, claro, a nosotros no nos cuesta nada como proyectista decir, obvio la cámara 2 y paso de la 1 a la 3. ¿Está claro? Y solo si el cálculo cuando yo lo haga me da un diámetro mayor a 6 pulgadas, entonces, pues lógicamente tengo que verme obligado a colocar una cámara intermedia. Pero desde el punto de vista de operación y mantenimiento, a pesar de que los equipos hoy modernos recorren hasta 100 metros de longitud con su manguera para realizar la desobstrucción, no es mucho más fácil para operar, ya sea para dar mantenimiento, para desobstruir, remendar o reparar una tubería, etcétera, con el paso de los años. Es mejor que, bueno, yo particularmente nunca me doy 100 metros, sino que generalmente coloco una cámara en una sección intermedia que, a no ser que por un cambio de diámetro que se pueda producir antes o después, esta cámara yo la coloco a 50 metros. Supongamos que me pide un diámetro mayor, un poquito más allá, a los 60 metros, entonces, bueno, coloco la cámara a los 60 metros para no tener que colocar más de una cámara, porque las cámaras, señores, sin lugar a dudas, encarecen un proyecto. Pero también tenemos que pensar en el operador, que muchas veces nosotros los proyectistas nos sentamos y es muy fácil desde un banco o un asiento de una oficina con una computadora y aire acondicionado tomar decisiones sin pensar en aquellos que van a operar el sistema y dejarle todo un problema a ese personal. ¿Está bien? Bueno, una vez que se sitúan todas las cámaras de inspección bajo estos criterios, estas cámaras de inspección deben ser enumeradas todas. El orden de los números de la numeración no es importante. ¿Está claro? Lo que sí es importante es que todas las cámaras cuenten con un número. ¿Por qué? Porque el cálculo de la red de alcantarillado, a diferencia de lo que ustedes pudieran estar pensando, no se realiza para toda la red, sino que el cálculo se va realizando tramo por tramo. ¿Está claro? Entiéndase como un tramo de una red de alcantarillado aquel que está comprendido entre una cámara inicial del tramo, que en este caso sería la 1, y una cámara final del tramo, que en este caso sería la 2. El próximo tramo de esta alcantarilla secundaria estaría compuesto por una cámara inicial, que sería la 2, y una cámara final, que sería la 3.
Y entonces nosotros vamos calculando tramo por tramo de todo nuestro trazado, y los tramos son aquellos que están comprendidos entre dos cámaras de inspección. ¿Está bien? Entonces, por eso es que todas las cámaras tienen que estar enumeradas, porque ellas son las que me definen los diferentes tramos que va a componer nuestra red de alcantarillado. Bien. En el quinto paso, debemos establecer los límites de cada cuenca. O sea, ¿qué es lo que le llamamos nosotros cuenca? No es más que aquella área del total, del área total, aquella porción de área del área total que me va a aportar caudal a cada tramo de alcantarilla. A eso nosotros le llamamos cuenca. A la porción pequeñita de área que me va, de la total, lógicamente, que me va a aportar a cada tramo de alcantarilla. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que delimitar cuáles son las áreas de aportación a cada tramo de alcantarilla. Y para ello debemos considerar los siguientes criterios. Les recomiendo que atiendan esto bien. ¿Está bien? Porque aquí es donde va todo, de donde nace todo el cálculo de la red. ¿Está bien? Bueno, el primer límite que va a tener nuestra cuenca va a ser el eje de las calles, que como nosotros hacemos coincidir el trazado en este sistema simplificado que nosotros estamos aprendiendo, el trazado de la red o las tuberías van a ir por el eje de las calles, como ya lo aprendimos. Entonces, mi primer límite es el eje de las calles. ¿Está claro? Que viene definido por la propia alcantarilla, sea secundaria, principal o colectora. ¿Está bien? Este es el primero, miren. El primer eje de la calle, que son las mismas tuberías. Y este es el eje de la calle. El segundo límite que nosotros vamos a imponer es la mitad, la línea que vamos a atravesar por la mitad de los manzanos. Ustedes conocen que en un manzano, si nosotros trazamos una línea a la mitad, eso coincide generalmente con la barda de los domicilios. Estos domicilios que están acá con frente a este punto, vamos a ponerlo aquí con frente a este punto, quedan dentro de esta mitad, hacia arriba. Y acá está el patio colindante del otro domicilio que tiene frente a esta calle. Entonces, la otra línea de delimitación de la cuenca es trazar una línea que atraviese la mitad del ancho de los manzanos, que es esta que está aquí. ¿Está bien? Bueno, el otro límite, hasta donde se extiende una cuenca, está definido por la ubicación de las cámaras. Por ejemplo, aquí en el tramo 1-2, ¿hasta dónde va a estar la cuenca que va a aportar a la alcantarilla 1-2? Hasta el límite establecido por la cámara 2. O sea, perpendicularmente en la cámara 2, saco una línea que me va a dividir o delimitar también la cuenca de aportación. Entonces ya tenemos, fíjense ustedes, primer límite, la alcantarilla que pasa por el eje de la calle. Segundo límite, la mitad del manzano, la línea que atraviesa la mitad del manzano. El tercer límite va a ser en este caso el eje vertical, trazado vertical de la cámara de inspección que está ubicada donde finaliza el tramo. ¿Está claro? Y el otro límite va
que es el que me va a definir el inicio de la cuenca de aportación, va a estar establecido en función al método de la bisectriz que vimos en Sanitaria 1, donde me dice que una línea se convierte en la bisectriz de un ángulo cuando lo divide en dos ángulos iguales. Por ejemplo, si aquí yo tengo 90 grados, la bisectriz es aquella que saliendo del eje de la cámara hasta la voy a colocar a 45 grados y la voy a prolongar hasta que corte la línea divisoria de los manzanos. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, el área o la cuenca de aportación del tramo 1-2 es esta que está definida por esta bisectriz, la mitad del manzano, la línea divisoria que coincide con el eje de la cámara y la línea del eje de la calle que coincide con la alcantarilla secundaria. ¿Está claro? Ahora vengo para acá y aquí no aplico la bisectriz porque yo nunca, aquí sí estas casas yo las voy a conectar a esta alcantarilla secundaria. Pero estas casas que están en este frente, yo no las puedo conectar a la alcantarilla principal. Por eso es que yo aquí no aplico el método de la bisectriz, porque yo no puedo conectar este frente o esta acometida a una alcantarilla principal. Entonces, por eso es que el segundo tramo está compuesto por la línea perpendicular de la cámara 2, la mitad de manzano, hasta cortar con la alcantarilla principal, y el otro límite está por el eje de la calle coincidente con la alcantarilla secundaria, que se convierte en A3. Ahora bien, ustedes podrían preguntarme, bueno, ¿y estas alcantarillas que están en este frente de manzano, a dónde las voy a conectar? ¿A esta alcantarilla principal? No, nunca. Lo que voy a hacer es que, como ellas van a salir a unas cámaras de inspección domiciliar ubicadas en las aceras, voy a interconectar. Y esto es lo que me indica este plano. Por eso es que ese plano es importantísimo presentarlo en un proyecto. No se presenta nunca, pero es la guía que tiene el proyectista para saber en estos casos específicos qué es lo que previó el proyectista y dónde conecta las casas que están comprendidas en la mitad de este manzano en este frente. Como él está diciendo que toda esta área va a aportar aquí, entonces estos caudales de aquí los está acoplando al tramo 2-3. ¿Cómo? La acometida sale de domicilio a la cámara de inspección domiciliar y entonces interconectan esas cámaras de inspección domiciliar y la conectan al tramo 2-3. En el caso del área 8, estas que están aquí se interconectan y se conectan a el tramo 7-8. ¿Por qué es importante siempre la presencia de este plano? Porque si yo todas las interconecto y las conecto acá, entonces le estoy cargando un caudal que no está considerado acá, porque aquí solo en 7-8 está considerado la mitad de las casas que pertenecen a ese manzano en esta cara. Y la otra mitad están cargadas al tramo 2-3. Y entonces eso, si yo conecto todos a un solo tramo y hago caso omiso de lo que simuló el proyectista, pues este aporte, en vez de conectarlo aquí, lo conectar aquí, no voy a alcanzar las relaciones Y sobre D que le dio por cálculo al proyectista, porque estoy incrementando el caudal. ¿Está bien? Ahora bien, aquí abajo la otra mitad, bueno, la cámara 7, perpendicular, aquí la bisectriz, y entonces se forma este triángulo que ustedes ven acá, que me da el área A1. Y todas estas casas de este frente las voy a conectar al tramo 1-6. ¿Está bien? Y entonces ya eso se repite. Acá, fíjense ustedes, inicia aquí, este es el primer límite, el eje de la calle,
el límite final del área de la cuenca a 6,7 es la vertical que baja del eje de la cámara a 7. Biseco el ángulo aquí, la mitad de los dos ángulos, del ángulo total, y aquí el eje de la calle. Y ya tengo que aquí aporta a 12 a este tramo. Que en el tramo 6,7 vamos a tener la peculiaridad que vamos a tener como áreas de aportación A7, que son los vecinos que están aquí, más A12, que son los vecinos que están acá. Ahora, estoy seguro que por la mente de algunos de ustedes estarían preguntándose, bueno, ¿y cómo yo mido el área? El área yo la mido como utilizando las herramientas de AutoCAD, como toda esta área comprendida acá. Y muchos dirían, pero esta es la mitad de la calle, estoy considerando el área de la mitad de la calle y ahí no se va a asentar población. Bueno, esa es una de las seguridades que nos damos nosotros los proyectistas de considerar un área mayor con lo que estaríamos considerando un aporte mayor a este tramo para que cuando se produzca un cambio de uso de suelo en el sector y coloquen en un espacio dentro de esta área un punto de aporte mayor que en un domicilio, nosotros lo tengamos contemplado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clarito en la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de Santa Cruz se ve hoy en día que te compran 1 o 2 lotes y donde tenías 2 casas en esos 2 lotes, ahora te meten un edificio de 4, 5, 6 plantas. Y entonces ahora donde tenías 2 casas puede ser que tengas 12 departamentos. Y entonces no es lo mismo el aporte de 2 casas que el aporte de 6 departamentos. Entonces hay un incremento de caudal. Justo el considerar un área mayor como esta que está aquí es un mecanismo de seguridad para que si ocurriera un problema de esa índole, nosotros tengamos una reserva en la alcantarilla para evacuar un caudal mayor. ¿Está bien? Bueno. En el sexto paso, nosotros vamos a determinar la superficie de cada cuenca, o sea, el área de cada cuenca de aportación. Una vez que ya sabemos todas las cuencas de aporte a todos los tramos, tenemos que identificar el área de cada cuenca. Para el cálculo de esta área, ya yo les adelanté, utilizaremos la herramienta del AutoCAD. Pinchamos la paleta de área, hacemos punto aquí, seguimos aquí, aquí, aquí y aquí. Cuando cerramos, el AutoCAD automáticamente nos da el área que nosotros tenemos. Esa área la tenemos que ubicar, que colocar en hectárea. ¿Está bien? Se recomienda siempre colocar en hectárea. Recuérdense, pinchamos la paleta de área. Iniciamos punto aquí, paramos en este punto de intersección, en este otro y cerramos y nos va a dar el área. Esa área la vamos a colocar en hectárea para cada uno de los tramos. ¿Está bien? Ahora, para finalizar este paso, las áreas de las cuencas vertientes a cada uno de los tramos de la red objeto de estudio se deben recoger en la siguiente tabla, donde esto es para organizar ya la información que le vamos a pasar a la planilla de cálculo. Vamos a poner en primer lugar la cámara inicial, la cámara final y el área. Entonces, vamos a ver unos ejemplitos para que ustedes vean. Miren ustedes aquí, cámara inicial 1, cámara final 2. ¿Cuál es el área de aportación a ese tramo? A2. Ponemos aquí A2. Cámara inicial 2, cámara final 3. ¿Cuál es el área de aportación a ese tramo? A3. Mírenlo aquí, A3. Cámara inicial 1, final 6, área de aportación A1. Mírenlo aquí, A1. Cámara inicial 6, cámara final 7. Área de aportación al tramo 6-7 es A7 por este frente más A12 de este otro frente. A7 más A12.
Cámara inicial 7, final 8. Por este frente es A8 más A13. Mírenlo acá, A8 más A13. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Esto es importante tenerlo ya. Al final nosotros no ponemos área, sino que al final lo que ponemos son estos valores aquí de hectárea. Pero bueno, yo se los quise poner así para que ustedes se pudieran dar cuenta de lo que les estaba diciendo más fácil. ¿Está bien? Porque es que este es el área que nosotros le vamos a cargar a cada tramo de alcantarilla en la planilla general que vamos a ver. Bueno, en el séptimo paso hacemos un resumen de los parámetros y los criterios básicos para el diseño. ¿Qué resumimos aquí en esta tabla? En primer lugar, el periodo de diseño es que nosotros tuvimos el capítulo 4. O sea, entrando con la población actual o con el tipo de alcantarilla, pues nosotros definimos un periodo de diseño. La población actual, la que sacamos del INE, en el capítulo, cuando yo pongo aquí el capítulo, ahí es donde ustedes pueden ver cómo se determina cada uno de estos parámetros. La población futura, ustedes saben que se obtiene a partir de considerar la población actual, el periodo de diseño y el índice de crecimiento. La densidad de población es dividir la población futura entre el área total de cobertura. ¿Está claro? La dotación domiciliar, aquí nosotros colocamos la dotación futura. Y esa dotación futura, bueno, ya ustedes saben cómo la calculan, mediante la ecuación de crecimiento geométrico, a partir de considerar una variación anual de la dotación entre el 0,5 y el 2% y el periodo de diseño. La dotación comercial que sale de las tablas que ya ustedes conocen, lo mismo pasa con la industrial y lo mismo sucede con la institucional. Entramos con el tipo de dotación, sea comercial, industrial o institucional en las tablas y obtenemos su dotación. Y el coeficiente de Hammond que lógicamente va a depender si la población está entre 1000 y 100.000, utilizamos la ecuación de Hammond. Si es menor a 1000, adoptamos entre 4 y 5, y si es mayor a 100.000, adoptamos entre 2 y 2,5. ¿Está bien? Como ya ustedes conocen y vimos en las clases. Bueno, vamos también a hacer un resumen de los criterios de diseño. Este resumen que nosotros hacemos de los criterios de diseño, ya nosotros lo vimos en los capítulos anteriores. Por ejemplo, aporte de caudal, que es el coeficiente de retorno, se adopta entre 0,6 y 0,8. Por favor, apague su micrófono. ¿Qué tiene el micrófono? Bueno, el aporte de caudal, que es el coeficiente de retorno, que es entre 0,6 y 0,8, dijimos que siempre íbamos a adoptar el mayor, 0,8 por seguridad. Caudal de infiltración, si está en nivel freático bajo, o sea, por debajo de la tubería, 0,01 de la longitud del tramo. Si está por encima, 0,002. Caudal de influjo, lo vamos a calcular como el 5, está entre el 5 y el 10%. El que tiene micrófono encendido, por favor. ¿Qué bueno? ¿Ah? Ya. Bueno, como les decía, nos habíamos quedado en el caudal de influjo.
se recomienda calcularlo entre el 5 y el 10%. Y entre el 5 y el 10% dijimos que siempre íbamos a utilizar el 5% del caudal medio diario. El coeficiente de Manning n, que siempre va a ser un valor constante, 0.013. Tamaño mínimo o diámetro mínimo de la alcantarilla, como estamos utilizando el sistema simplificado, 6 pulgadas, 150 milímetros. Velocidad mínima 0,6, máxima 5, profundidad mínima 1, máxima 6. Fuerza atractiva para todos los tramos excepto los iniciales, 0,10. La fuerza atractiva para los tramos iniciales, 0,06. Toda esta información nosotros ya la vimos en clases anteriores. ¿Está bien? Entonces, en el octavo paso, una vez que ya tenemos ese resumen de toda la información, procedemos a preparar la planilla de cálculo. Y para ello se debe tener en cuenta, en primer lugar, que la planilla deberá contener todos los tramos de alcantarilla comprendidos entre cámara y cámara que fueron concebidos durante los pasos 3 y 4. O sea, la planilla está compuesta por 40 columnas y el número de filas va a estar en función al número de tramos que nosotros definimos en los pasos 3, 0 y 4 cuando enumeramos las cámaras. B, que al incluir todos los tramos de alcantarilla, nosotros vamos a garantizar que al finalizar el cálculo de la planilla tengamos todos los diámetros definidos para cada uno de los tramos, las pendientes, las longitudes, es decir, todas las dimensiones que se necesitan para la ejecución de la red de distribución. C. Para el cálculo se debe proceder de la siguiente manera. Primero tenemos que agotar el cálculo de todas las alcantarillas secundarias. O sea, no podemos proceder a calcular una alcantarilla principal sin antes haber agotado todos los cálculos de las alcantarillas secundarias. Una vez que agotemos los cálculos de las alcantarillas secundarias, estamos en condiciones de empezar a calcular las alcantarillas principales. No podemos calcular los colectores sin antes haber agotado el cálculo de todas las alcantarillas principales. Y lo mismo sucede con los interceptores. No se puede proceder a calcular los interceptores sin haber agotado el cálculo de todos los colectores. D. Al trabajar en la planilla típica que se emplea para la realización de los cálculos de la red de alcantarillado, se deben tener en cuenta que la misma consta de dos hojas de cálculo. Una primera hoja donde se coloca la información necesaria para el cálculo de la red y que fuera obtenida en los pasos anteriores, o sea, esas tablas que yo les mostré a finalizar el paso séptimo. En esas tablas, bueno, usted va a llenar la información de la primera hoja de cálculo de la planilla. Y la otra donde se presentan las 40 columnas que nos permitirán calcular los parámetros necesarios para la red. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, este es en la planilla, esta es la primera hoja de cálculo que ustedes van a observar en la planilla, donde aquí están los parámetros. Si ustedes se fijan, aporte de agua residual era ya cuando nosotros armamos en la primera tabla en el paso séptimo, ya ahí adoptamos que es 0,8. La dotación futura domiciliar del agua, bueno, pues ahí ya ustedes la tienen que haber calculado, ponen su valor. Coeficiente de Manning, 0.013. Periodo de diseño que adoptaron, población actual y así sucesivamente. Ahora, una vez que usted llena toda esta información, la planilla le calcula la población futura. Lógicamente, en esa planilla que yo tengo, tiene incluido la fórmula de crecimiento geométrico. En caso de que el lugar donde ustedes fueran a diseñar fuera otra fórmula, usted se la tiene que incluir, ¿no? Cambiar. El coeficiente de Harmon, aquí este dice, si es menor a 1000, bueno, entonces adopta un valor entre 4 y 5. Si es mayor a 100.000, adopta un valor entre 2 y 2,5.
y si te dieron valor entre 1000, la población de diseño entre 1000 y 100.000, entonces te calcula entonces por la fórmula de Hammond. Y la densidad de la población te divide la población futura, te divide esta población futura entre esta área total y te da el valor de la densidad en habitantes por hectárea. Y la segunda hoja de cálculo que tiene la planilla es ya la planilla propiamente dicha. Esta planilla que tiene 40 columnas, que está dividida en 4 partes fundamentales. Una primera parte que es la información general, donde aquí usted pone, por ejemplo, los tramos de cámara inicial a cámara final, por ejemplo, en el ejemplito que vimos, de la cámara 1 a la 2 y de la 2 a la 3. Cuando usted acaba con una alcantarilla secundaria, como en este caso que estaba compuesto por 2 tramos, de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3, se recomienda dejar una fila en blanco antes de colocar el otro tramo de alcantarilla. ¿Por qué? Porque aquí le permite al ingeniero saber que el primer tramo de alcantarilla secundaria, por ejemplo, está compuesto por dos tramos, de 1 a 2 y de 2 a 3. Y aquí termina esa alcantarilla y comienza la otra. Si usted lo junta, pues lógicamente se va a perder se pierde el que quiere leer la información en la planilla. Aquí pone la longitud, que como ya ustedes conocen, esta longitud es medida de eje a eje de cámara. Pone la cota del terreno aguas arriba y la cota del terreno aguas abajo. Ya eso lo vamos a ver en clase. El área y la población. Lo vamos a ver en próximas clases. Pero toda esta información, esta área es el área en el tramo, es la que nosotros sacamos del AutoCAD, como vamos a aprender. Ahora, la segunda etapa que tiene la planilla comprende de la columna 10 a la columna 20. Y esta está destinada al cálculo del caudal de diseño o de cálculo de la red de cada uno de los tramos. Aquí yo repito las columnas 1 y 2 para que se den cuenta que es el tramo de 1 a 2 y de 2 a 3. Aquí, bueno, ya empieza a colocar la información de los diferentes aportes, como vamos a ver en clases anteriores, hasta que llega a la columna 20, que es el caudal de cálculo. Este es el caudal que nosotros vamos a usar para calcular cada uno de los tramos. La otra fracción de la planilla está comprendida de la página 21, a la página 31, donde son los cálculos generales que ya nosotros realizamos para cada tramo. Por ejemplo, aquí ponemos la pendiente del terreno, el diámetro que tiene nuestro tubo, la pendiente del tubo, la cota inicial y final de la tubería, fuerza atractiva, Y sobre D, la cota de la cámara superior e inferior, calculamos la velocidad parcial y la velocidad crítica. ¿Está claro? Entonces, estos son los cálculos más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra relación Y sobre D que nos dé aquí tiene que ser mayor a 0,20, menor a 0,75. Se aceptan hasta 0,15 siempre y cuando la velocidad del flujo supere los 0,6. Por ejemplo, la fuerza atractiva, si estamos hablando de 1,2, que es un tramo inicial, tiene que darnos mayor a 0,06. Si no nos diera, vamos a tener que cambiar o diámetro o pendiente, como vamos a aprender. Pero ya para el tramo 2,3, este valor tiene que ser mayor a 0,10. Lo mismo pasa con las velocidades. O sea que aquí ya empezamos a comprobar los requisitos que deben cumplir esta red de alcantarillado. Si no se cumplieran, vamos a ver que solo tenemos 2 columnas que podemos variar, que es el diámetro del tubo y la pendiente de la tubería. Pero eso lo vamos a aprender más adelante. Y la última parte y cuarta parte de la planilla, comprendida entre las columnas 32 y 40, están cálculos adicionales. Estos cálculos, le digo adicionales porque se utilizan para poder calcular estos parámetros que están acá. ¿Está bien? Entonces, la ventaja que tiene el Excel es que no importa
Él va calculando, si no puede calcular esto y el valor que necesitas aquí lo calculas acá, él después vuelve otra vez y te lo calcula aquí. Entonces, esa es la importancia que tienen estos cálculos auxiliares o adicionales que sirven para complementar estos cálculos de estas columnas que hay acá. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí vamos a ver hoy. Ya a partir de la próxima clase, que será el miércoles, vamos a comenzar a ver las 40 columnas. Columna por columna vamos a ver una memoria descriptiva de qué es lo que se debe hacer en cada columna. Por lo que yo les recomiendo que no se pierdan esas clases porque ahí es donde está el diseño. Si usted se pierde una clase que va a perder, por ponerle un ejemplo, cómo se calculan 15 columnas o 20 columnas, entonces usted estará perdiendo parte de la información del diseño. ¿Está bien? Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase.